Bueno, pues, primero que nada vamos a orar, ¿vale? Señor, gracias te damos por esta tarde que nos permite estar reunidos. Gracias por permitirnos leer tu palabra. Que esta palabra que leamos el día de hoy pueda ser de edificación para nuestra mente, para nuestro corazón y que podamos parecernos cada vez más a ti. Gracias y te pedimos también por los que vayan a escuchar esta enseñanza el día después, que puedan igual ser de edificación para sus corazones. Y también te pedimos que toda cosa que esté en nuestra mente, en nuestro corazón, pues pueda ser disipada por tu presencia. Lo que queremos estar atentos a ti, Dios. Gracias por esta oportunidad y la ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy va a ser cortito. Vamos a leer solamente capítulo 5, versículo 13 al 16. Le voy a dar una leída completa y dice así. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, estos dos versículos siguen siendo dirigidos especialmente hacia los discípulos o aquellos creyentes que se reunían con las personas y que Dios sabía, perdón, Jesús sabía su corazón que ellos tenían y que estaban dispuestos precisamente a escuchar y no solamente a eso, sino a permitir que fuera transformados por medio de las palabras que Jesús estaba dando. Recordemos que viene después de las bienaventuranzas, entonces estas palabras vienen exactamente después de las características o de las actitudes que Dios va forjando en ellos, ¿no? Entonces, entre ellos precisamente eran esas partes que habíamos visto hace 15 días, perdón, que era precisamente que eran pobres de espíritu, que eran quienes reconocían una dependencia de Dios, aquellos que lloraban, que igual eran aquellos que lamentaban por el pecado propio, pero igual por el pecado que podía existir en el mundo y querían que ya no existiera. También esa parte de ser mansos, que es ser humildes y que ese carácter fuera sometido a la voluntad de Dios. También esa hambre y sed de justicia, que igual era ese deseo desesperado de ver la voluntad de Dios, de ser misericordiosos, un involucramiento activo, no solamente de sentir compasión, sino un involucramiento activo sobre la necesidad, ya sea espiritual o natural de los demás, un corazón limpio, que precisamente era una sinceridad, pero igual una integridad que venía desde lo más profundo y que solamente igual Dios la podía comenzar a realizar o la había realizado. Ser pacificadores, entonces que estaba construyendo activamente la paz y que eran perseguidos por la justicia a raíz de que proclamaban la verdad, proclamaban lo que era el evangelio. Entonces, bueno, proclamaban lo que se enseñaba a través de las escrituras, ¿vale? Entonces, esto prácticamente eran las características, las actitudes que el mismo espíritu o las palabras que Jesús estaba dando forjaban en los discípulos y en aquellas personas que precisamente estaban escuchando y que iban a ser transformadas. Entonces, pues precisamente estas actitudes era lo que estaba en ellos, pero no solamente se queda ahí, sino que después de ahí dice, ok, estas actitudes que son, ahora qué, son ustedes sal y son la luz del mundo. Entonces, todo esto es para que precisamente vamos a ver ahorita que no es para que se quedara oculto, no era para que se quedara con ellos, sino que ahora todo lo que ellos era o lo que Jesús había forjado en sus corazones, lo que el Espíritu Santo había forjado igual en nuestros corazones, no es para que se quede ahí, sino que tiene un impacto en el mundo. Por eso es que ambas metáforas que vemos ahorita, pues precisamente o repercuten en el mundo. Dice, son la sal de la tierra y la otra dice, sois la luz del mundo. Entonces es la obra que Dios hace en nosotros no es para que se cierre solamente a la iglesia. De hecho, es más, lo que Dios hace en nosotros es para que repercute en el mundo. ¿Para qué? Lo vemos en la última parte de esta porción de la Biblia que dice es para que vuestro Padre que esté en los cielos sea glorificado. Y una forma de que sea glorificado es pues que le conozcan.
y que lo conozcan y que lo reconozcan como Señor y Salvador. Entonces, esto que Dios ha forjado en nosotros, en este caso que le decía a sus discípulos, que igual nos lo está diciendo a nosotros, es para que esto, que somos sal y luz, pues puedas repercutir en este caso en el mundo. No solamente quedarnos con nosotros, no solamente para la iglesia, no solamente para la familia que ya cree en Cristo, sino es para que en el mundo conozcan de Dios. Entonces vamos ahora sí a desglosar estos pequeños, esta pequeña porción de la palabra y capítulo 5 versículo 13. ¿Me puedes ayudar otra vez a leerlo, Richie? Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ok, ¿qué nos está diciendo este versículo, verdad? Primero nos dice, son la sal de la tierra, pero igual que se puede llegar a desvanecer. Entonces, primero que nada, en los tiempos de Jesús, la sal no solamente era usada como en la actualidad, ahorita nosotros lo tenemos presente. Recordemos que Jesús está utilizando similitud con algo que es muy común para ellos. Entonces, actualmente nosotros solamente la sal la conocemos pues para ponerle sazón a la comida o darle sabor a la comida o etcétera, ¿no? Pero no, en ese tiempo era, aparte de esto, eran otras dos cosas. Era para preservar la carne, que precisamente evitaba que la carne se pudriera, la envolvían precisamente en algunos mantas de sal, bueno, una manta y ya después de ahí sal que recubría directamente la carne para que esta carne pudiera durar más. También, pues como conocemos, darle sabor a la comida es así, lo seguían ocupando, pero también una característica que hasta el día sigue existiendo es de que la sal, pues en sí produce sed. Entonces, nosotros siendo la sal de la tierra, entonces somos llamados a precisamente estas cosas. Al utilizarse precisamente como algo para que no se eche a perder, pues entonces nosotros igual somos esa parte que como funcionamos como un bloqueo, o bueno, yo le encontré como la palabra como antiséptico, que es precisamente que no siga, no se siga echando a perder. Entonces somos ese antiséptico en el mundo. ¿Qué quiere decir? De que la presencia de Dios que está en nosotros frena la descomposición que está en el mundo a raíz de que ellos actúan de acuerdo a lo que en teoría ellos es lo que es bueno. Entonces, nosotros al hacer esa sal y reflejar las actitudes de Dios, es decir, frenamos esa descomposición que sucede en la sociedad que no conoce de Cristo, que no conoce de Dios. Y no es para que nosotros seamos alabados, vemos que precisamente el objetivo no es ese, sino al contrario es para que Dios sea glorificado. Entonces, frenar a la sociedad que cada vez se aleja más de Cristo es una oportunidad para que ellos lo puedan conocer. Entonces, vemos que somos esa sal en el mundo, porque, bueno, sal de esta tierra, ¿por qué? Porque precisamente frenamos esto, frenamos malas actitudes, frenamos malos comentarios, y no con el hecho que nosotros digamos algo, sino nuestro mismo comportamiento íntegro, pues va a impedir que esto siga sucediendo. Después de ahí también somos llamados a dar sabor a la sociedad, por así decirlo. Vemos que la sal en ese tiempo y aún en el tiempo de ahorita, pues precisamente es para darle sabor. ¿Y qué es esto? Pues precisamente el mundo, al contrario de esto, de lo que nosotros vamos a impregnar, es de que viven en egoísmo, cinismo y sin esperanza. ¿Por qué? Porque solamente es para ellos, lo que ellos quieren, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Entonces, crea desesperanza. Apenas estoy tratando con los chicos de prepa algo sobre las redes sociales, pero un tema principal es precisamente eso, de que los chicos no, no tiendan a aparentar algo que no son y que en algún punto comentarios de otras personas puedan afectar en su área emocional y sentirse solos, sentirse desamparados y tomar malas decisiones. Entonces, de esto se está tratando ahorita algunas clases que estamos llevando ahí con los chicos de prepa. Y a partir de eso, pues precisamente no solamente es esa edad, sino en edades más adultas, igual son lo mismo, edades más tempranas. Entonces vemos una sociedad que prácticamente está en desesperanza. Entonces, nosotros al ser esa sal para el mundo, esa sal para la tierra, pues entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros traemos con lo que Dios ha hecho en nosotros? Pues mostramos al mundo que sí hay esperanza
pero no esperanza en lo que nosotros somos, sino esperanza en Él, esperanza en Cristo. En una sociedad sin sentido, pues ahora voltean y ven que sí hay esperanza, esperanza de no que se acaben los problemas, pero es una esperanza de que Dios puede obrar y no de la obrar de la manera en que digas, ok, todo se va a solucionar, pero sí una obra en la cual ellos se van a sentir plenos sin importar la circunstancia, sea buena o sea mala. Entonces, esta esperanza para el entorno donde Dios nos ha puesto, es donde nosotros precisamente debemos de comenzar a comportarnos íntegramente de nuevo, porque esa es la forma en la que ellos van a ver que sí hay esperanza en nuestra familia, en el trabajo, en la colonia, junto con nuestros amigos, etcétera. Y por último, cuando existe una coherencia entre lo que hablamos y entre lo que cómo vivimos como cristianos, va a crear, de acuerdo obviamente a la palabra de Dios, vamos a hacer como esa sal que va a producir esa sed para despertar en aquellos que no conocen de Cristo una necesidad por esa fuente de agua viva. En Juan 4:14, lo voy a leer, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, nosotros al ser esa coherencia que tenemos, vamos a producir esa sed de qué? De precisamente esa fuente de agua viva. Y esa fuente de agua viva simplemente se puede conseguir en el Espíritu Santo, en Dios, en Cristo. Entonces, como la sal del mundo, vemos que precisamente el impacto que nosotros podemos realizar puede llevar, o más bien lleva a dar honra y gloria a Dios. Y es prácticamente increíble que nosotros podamos hacer eso porque es algo que Dios nos permite hacer, repito, no es para que nosotros seamos glorificados, sino Él. Entonces prácticamente podemos ver algo hermoso que puede producir en las otras personas cuando nosotros somos esa sal. Y hay esa coherencia entre lo que hablamos y la integridad que nosotros, la integridad que nosotros existe. Entonces, pero existe un riesgo. En la segunda parte, precisamente de este versículo, dice, si la sal se desvanece, pues prácticamente ya no sirve, ¿no? Hasta incluso dice que será pisoteada. Entonces, ¿a qué se refiere esta parte? Se refiere que precisamente cuando nosotros en esa parte íntegra no la estamos llevando a cabo. Científicamente en esa parte, hablando de la sal es el cloruro de sodio y esta pues no puede perder su sabor por sí sola, pero de acuerdo a lo que es, de donde, por así decirlo, el ejemplo donde estaba tomando Jesús acerca de la sal, se dice que precisamente era acerca del mar muerto. Entonces, de donde provenía esa sal en los tiempos de Jesús, la sal venía mezclada con muchos otros minerales, entre ellos yeso, arcilla y arena. Entonces, si esa sal se exponía a esa parte de la humedad o se contaminaba con la tierra, la sal en sí, es decir, el cloruro de calcio, se disolvía y prácticamente ya no servía para nada. Hasta incluso era, pues sí, arrojada afuera y pues obviamente la gente pasaba y todo eso y era pisoteada. Es decir, ya no tenía para nada sentido ocuparla. Entonces, un cristiano cuando nosotros perdemos, bueno, un cristiano cuando pierde su sabor es porque nosotros nos estamos contaminando y asemejando más al mundo. Por ahí igual ¿cuál fue la iglesia que tocamos? ¿El domingo? No, el domingo no, el de la que tú hablaste. Ay, no me acuerdo. ¿Verdad? Bueno, no me acuerdo, pero adelante Richie. Bueno, mientras Richie cometa, a ver si necesitas. Ah, no, que hay un escritor que yo leo que se llama, bueno, Gilbert Carl Chesterton es bueno, habla sobre la iglesia cristiana y él dice que nosotros como ser la sal del mundo debemos de tener un sabor diferente, Ujú. que si nosotros fuéramos, él lo compara con el caramelo del mundo, que el mundo se lo comería y le tendría un buen sabor, pero al ser la sal del mundo, el mundo lo va a querer escupir, que no le gustaría el sabor y lo querría escupir. En su frase dice, no somos el caramelo de la tierra, somos la sal, algo que el mundo va a querer escupir en vez de querer tragarlo. Sí, realmente, pues va, obviamente al ser sal, pues sí da esperanza y todo eso, pero igual una esperanza real, ¿no? Que el mundo, desgraciadamente, está tratado de
disipar con otras cosas que te pueden dar placer, pero placer momentáneo. Mientras que el cambio que hace Jesús es tratar desde lo más profundo y pues luego eso no nos gusta, hasta incluso nosotros como cristianos, ¿no? Entonces mi esposita ya es la iglesia de Pérgamo y no sé si me puedes platicar algo de la iglesia de Pérgamo, qué es lo que pasaba. Ahí es la iglesia que el pastor comentó el domingo. Entonces, esta iglesia de Pérgamo había en algún momento padecido persecución. De hecho, es una de las cosas que se reconocen al principio de este mensaje. Le dice, no te has acobardado, lo has enfrentado, has mantenido mi nombre, lo has retenido, pero tengo contra ti que has empezado a parecerte ya más pues al mundo que te rodea. Entonces, por esto la iglesia pues dejó de ser perseguida, pues porque ya no había un motivo para perseguirla, ya no había como distinción entre eh, pues sí, entre los del mundo y entre la misma iglesia. Entonces, al existir esto ya no había un impacto, que precisamente era lo que Jesús les decía. O sea, tienen todas estas bienaventuranzas, algo que yo forjé en ustedes y que voy a seguir forjando, y es para que ustedes impacten el mundo. Pero si se contaminaba en este caso la sal, pues prácticamente ya no va a impactar al mundo. Entonces nosotros perdemos ese sabor, dejamos de evidenciar la esperanza que el mundo puede encontrar en Cristo. Entonces, cuando vivimos exactamente igual a una persona que no conoce de Cristo, pues perdemos nuestra capacidad de influenciar, de impactar y que por consecuencia no conozcan a Cristo. Jesús no está diciendo que un cristiano de pura apariencia o compromiso a medias carece de utilidad para el, perdón, Jesús nos está diciendo que un cristiano de pura apariencia o compromiso a medias carece de utilidad para el reino. Es decir, necesitamos aferrarnos o más bien necesitamos tener esa comunión con Cristo para que no seamos igual, no nos contaminemos, sino permanezcamos firmes en lo que es la esencia del Padre y podamos crear ese impacto. Entonces, si como creyentes a contaminarnos, pues no ejercemos esa influencia, digamos, positiva en el entorno, positiva hablando de que conozcan de Cristo, pues entonces perdemos ese propósito divino. Y ese propósito divino, como les comentaba ya hace un rato, hasta es hermoso el hecho de ver cómo personas que están a nuestro alrededor conocen de Cristo. Todo solamente por la pura integridad. Ahorita vamos a ver la otra parte que es más visible. La integridad precisamente es la de nosotros, que pues esa parte que Dios ha forjado en nosotros de actuar con amor, de hacer cosas hasta incluso sin que nos diga y estar deseosos por la justicia, perdón, lloramos por el pecado que existe en nosotros y en el mundo y todo esto, aunque es muy interno, va a impactar lo que está a nuestro alrededor, va a impactar las personas que están a nuestro alrededor. Como decimos, frenamos hasta incluso ese mal comportamiento que puede existir a nuestro alrededor. Entonces debemos de cuidar nuestra integridad. ¿Para qué? Para que cuidemos igual lo que Dios hace en nosotros, hizo en nosotros y seguirá haciendo en nosotros y que nos caracteriza como esos discípulos suyos. De una manera que podemos aplicarlo a nuestro diario vivir, que se van a sentir un poquito identificados con esto, es precisamente es que nuestra presencia importa. Dios no nos pide que nos aislemos del mundo, es simplemente una burbuja que es cristocéntrica, es decir, que solamente estemos con los cristianos, no, sino que es bueno de que estemos en el mundo, ¿para qué? Para impactar la sociedad. Entonces, pero de una forma honesta, nuestra honestidad en el trabajo, nuestra fidelidad en la casa y nuestra compasión en cualquier otra situación va a estar actuando para que seamos esa sal en el mundo. Debemos de mantener la pureza del carácter, es decir, para poder conservar el sabor, por así decirlo, que se coloca como sal que somos, pues nuestro carácter debe de ser constantemente íntegro entre lo que nosotros hacemos y decimos. Y obviamente la fuente es la oración. Para que podamos tener ese carácter íntegro, pues la fuente es la oración, la palabra y obviamente la comunión con Dios. Y también debemos involucrarnos con la intención. La sal precisamente lo que hace es que debe de servirse para que pueda funcionar. Entonces nosotros debemos ser como ese salero, entonces solo, no es decir que la sal que de ahí ya por automático va a poder quedar impregnado en la sopa o algo así, no, tiene que haber un contacto
con la comida en este caso. Entonces, nuestra fe no es solo para el domingo, sino es para transformar nuestro entorno en el resto de la semana. Entonces, es ahí donde actuamos como esa sal, ¿vale? Vamos con la segunda cita, que es capítulo 5, del 14 al 16. Gaby, ¿nos apoyas, por favor? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok, gracias, Gaby. Bueno, somos la luz del mundo y no porque precisamente nosotros les vayamos a abrir los ojos a las personas y puedan ver, no. Seguimos siendo instrumentos y el Espíritu Santo es el que va a realizar esto. Nosotros simplemente, gracias a su misericordia, pues podemos ser, por así decirlo, esas vasijas, bueno, no por así decirlo, sino somos esas vasijas que sirven para cumplir este propósito. Entonces, ¿para qué? Para que sus corazones pues sean abiertos a la verdad y puedan conocer el Evangelio. Pero sí, nosotros pues somos esos instrumentos de que vamos a, pues como les comento, ser utilizados por él. Entonces, a diferencia de la sal que venimos, Jesús mencionó en los versículos anteriores, pues la sal en sí es como algo interno, como les comentaba yo, es una integridad, un carácter y un testimonio, pero que es, digamos, silencioso que no da a mostrarse de más, pero que sí actúa. Como les comento, y no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes luego llegan a una reunión y que pues es de parte de personas que no conocen de Cristo y pues las palabras antisonantes se frenan, ¿no? ¿Por qué? Porque tu presencia está ahí, saben de que pues a ti no te gustan esas palabras o tú no las hablas. Entonces, sin necesidad de decir algo, pues se frenan esas partes. Entonces, es eso de la sal, que es más algo propio, interno, pero que sigue impactando, es muy, bueno, no contrastante, sino es el complemento, perdón, a esto, que es ser la luz. ¿Por qué? Porque dice que es mucho más visible. ¿Por qué? Porque dice que esas acciones, que bueno, es la luz, es para que otros puedan ser alumbrados. Entonces, se van a ver, a diferencia de la otra, que no era tanto para mostrar, pero que impactaba. En este caso sí, son acciones que son visibles, que realizamos día a día y que los demás pueden llegar a ver, pero para que puedan ver a Cristo y puedan conocerle. Siempre va a ser nuestra finalidad y el deseo de nuestra alma y nuestro corazón que Cristo sea el que sea alabado y sea conocido. Entonces, repito, la sal es algo más íntegro, propio, digamos una moral silenciosa que impacta, mientras que esto es más visible, es el complemento. Entonces somos ese canal por el cual la luz de Cristo puede alumbrar a los demás y conocerle. Hacemos buenos actos no para ser reconocidos y recibir aplausos, sino más bien con una actitud de amor y servicio lo hacemos para que puedan conocer a Cristo. La luz, obviamente, como dice ahí, no se debe de aislar, sino que al contrario, se mantiene en una posición visible. Aquí dice que hasta incluso dice, así alumbre vuestra luz delante de los, perdón, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino al contrario, sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces es visible. Entonces no debemos de tener solo buenos actos dentro de la congregación, sino que estos actos deben ser en todas partes. ¿Para qué? Para que con ellos pues puedan conocer a Cristo. El propósito final lo vemos en el versículo 16, que es dar la gloria a Dios. Entonces la clave de todo esto pues es eso, que se glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la luz no brilla para atraer la atención a nosotros en sí misma, sino que cuando enciendes una lámpara en una habitación, como vemos aquí, no te quedas simplemente mirando la bombilla así como que está muy brillosa, no, sino al contrario, o sea, tú prendes la luz, se ilumina la bombilla, en este caso que ya tenemos luz eléctrica, y es para comenzar a ver las cosas, a ver los objetos. Entonces, de la misma manera, la luz que la gente ve en nosotros, o más bien está en nosotros, pues lo que alumbra es el camino hacia el Padre. La luz tiene dos funciones y uno es despejar la oscuridad
que expone el error o la injusticia que se está llevando, hasta incluso la injusticia propia que nosotros tratamos de llevar y que decimos es justo, o la gente lleva y que dice este es justo, y no, al contrario, al existir esa luz, pues entonces se deja, o más bien se despeja la oscuridad. Y la otra es muy importante, guía y da calor. Entonces esto igual va a estar mostrando compasión y verdad y esperanza a los que están alrededor con las acciones que nosotros realizamos. Entonces ser la luz del mundo no requiere igual actos extraordinarios como pensamos de que precisamente seamos una figura pública para poder manifestar, sino al contrario, es pues una coherencia diaria, integridad que viene igual desde la parte de la sal y la forma en que nosotros tratamos a las personas que no conocen de Cristo y también las tratamos cuando incluso no es reconocido, por así decirlo, lo que hacemos, cuando nadie nos ve, incluso también. Entonces, vamos a ver algunas cosas igual prácticas que podemos hacer para hacer la luz del mundo en nuestra vida cotidiana. Primero que nada, en el trabajo y en nuestra vida profesional, cualquier trabajo que vayamos a tener, pues la integridad simplemente no se puede negociar. Debemos de tratar de ser honestos, rechazando hasta incluso esos pequeños atajos deshonestos que aunque los demás hacen, sabemos de que no es lo correcto. La excelencia en cuestiones de la responsabilidad, podemos cumplir con nuestros horarios, y ahí me doy de tope, y lo que debemos de hacer, pues igual realizar los deberes que tenemos, pero con una buena actitud. Colosenses 3:23 dice, hacerlo como para el Señor y no como para los hombres. Un trato justo y digno, si tenemos personas que están a nuestro cargo, hasta incluso en este caso, pues nosotros que somos maestros, pues atender bien a los alumnos, atender bien a los padres y si tenemos otros, somos trabajadores, pues atender bien a los clientes o las personas que están a nuestro cargo con respeto, igualdad, igual, sin favoritismos, etcétera. Repito, son acciones que precisamente van a alumbrar a los demás. Después de ahí, en la casa, y con las personas que digamos que son de nuestro círculo familiar, es bueno tener perdón, sobre todo porque en los hogares luego se da demasiado rencilla porque pues estamos convive y convive, ¿no? Entonces un perdón y una reconciliación activa, de hecho eso hablábamos con los varones que es bueno, o sea, luego perdonar, pedir perdón o hasta incluso pues, así que se le da el perdón cuando se requiere. Entonces, ser el primero en pedir esa disculpa tras un desacuerdo y precisamente no guardar ese rencor, no guardar la amargura, ni siquiera aplicar esa famosa ley del hielo, sino incluir tratar de demostrar esa parte de respetar, perdonar en base al amor. También un amor abnegado, hablando del amor abnegado, y esto igual lo tratamos con los varones, el servicio silencioso. Entonces, ayudar en las tareas del hogar, hasta incluso sin que nos lo pidan, es esa luz que va a estar mostrándose a través de lo que nosotros hacemos. Entonces, ayudar en esas tareas del hogar, también cuidar de los que están a nuestro alrededor, detallitos, hasta incluso traer las sandalias, llevar la toalla hacia un lado, etcétera, ¿no? Cositas así sencillas que demuestran igual ese amor. Dominio propio en las palabras. Debemos de evitar los gritos, los insultos o la ironía de algunas frases, ¿no? Entonces, sobre todo en momentos de estrés de las otras personas, pues nosotros ser codescendientes y tratar de hasta incluso ayudar con otro tipo de palabras más que, palabras que puedan llegar a alterar más, ¿no? También en nuestro entorno, pues no participar de los chismes ni de la difamación. También podemos tener compasión y ayudar al necesitado. Siempre les platico de Richie, o sea, pues cuando ayuda, sin conocer a la persona, para mí es un gran ejemplo. Entonces, pacificación en medio de la división, igual habíamos visto que es hasta incluso actitud que Dios forja en nosotros, ser pacifistas, es decir, establecer una paz cuando hay una tribulación. Y en cuestiones de el testimonio espiritual y moral, debemos de hablar la verdad con amor, no debemos de avergonzarnos de nuestra fe ni de los valores del reino, sino al contrario, debemos de expresarlos. Primera, obviamente expresarlos con forma de respeto y también empatía hacia los demás que no conocen de Cristo. Primera de Pedro 3:15, lo voy a leer.
Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, tenemos que estar preparados para hablar de Cristo, pero igual de una forma mansa y reverente ante todo aquel que quiere escuchar, ¿no? También debemos mantener la pureza de intención, es decir, buscar el bien común y hacer buenas obras, no para construir una imagen de una persona que ay, es muy culto, muy santo, o siempre está haciendo lo bueno, no, sino para que la gente vea a través de nosotros la bondad de Dios y ser refugio para otros, que las personas que están sufriendo, confundidas o que están pasando por un mal rato, un momento oscuro, pues sepan que nosotros pueden recibir pues sí, pueden recibir un consejo o podemos nosotros escucharlos. Y igual, ¿por qué no? Orar, ¿sale? Entonces, ser la luz del mundo es simplemente permitir que el carácter de Cristo se transparente en nuestras acciones ordinarias. Entonces, de este modo, quienes nos van a estar rodeando, pues van a diferenciar esa parte positiva que ellos lo nombran así, y sientan precisamente ese deseo de conocer también esa fuente de luz que es Cristo. Entonces, vemos de que ambos, tanto la sal como la luz, son un complemento. Uno reacciona de forma, o más bien la sal es más íntegro y personal, pero que impacta igual a su alrededor, y el otro, pues es más visible por las acciones que hacemos para que igual conozcan a Cristo. Entonces, y Dios sea glorificado. Pero algo que siempre tenemos que tener presente es de que estas cosas que vemos en la palabra es porque Dios es el que hace la obra en nosotros. No podemos nosotros simplemente como decía el pastor, de la noche a la mañana, en la mañana decir, solo voy a actuar bien. No, es un trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y es algo que nosotros no podemos realizar si no sería una plática de positivismo, una plática de que ustedes pueden. Y no, realmente por nosotros mismos no podemos. Y el único que hace ese cambio y que nos da las actitudes y que nos da o va forjando ese carácter es Dios, es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Entonces no debemos de dejar a un lado la parte importante que se mencionaste incluso en algún punto, es orar, leer la palabra y tener esa comunión con Dios. Entonces, con esto pues terminamos y pues vamos a orar. ¿Vale? Querido Dios, gracias te damos por tu palabra y te pedimos que pueda ser algo que impacte en nuestras vidas y que podamos llevar, y no llevar, sino ser esa sal y esa luz al mundo, que lo que tú nos has dado a través de que te hemos conocido, esas bienaventuranzas, ese carácter forjado, ese espíritu que sabe que necesita de ti, todo esto que viene a repercutir en nuestras vidas, que no solamente no lo queremos, sino que realmente podamos llevarlo al mundo para que te puedan conocer. Y Dios, si hemos fallado, y yo creo que sí hemos fallado mucho, te pedimos perdón porque pues muchas veces no hemos llevado a cabo las cosas que tú nos has dado y no hemos impactado, perdón, si en algún punto hemos sido pues codescendientes con la forma del mundo y asemejarnos tanto al mundo que no hay un impacto. No queremos perder nuestro sabor, no queremos perder esa esencia tuya en nuestras vidas y no impactar al mundo. Lo que más queremos es que la gente te conozca. Permítenos de nuevo tomar esa parte de sabor para el mundo, tomar esa parte de ser esa sal y esa luz y ponemos nuestras vidas en tus manos para que nuestra vida sea útil para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.